Entonces eso es básicamente lo que hace el motor. Entonces acá por ejemplo en el tema de nosotros del agro, entonces esos motores que mueven las bombas, mueven por ejemplo las picapasto, una hidrolavadora, la mueve un motor, ese motor mueve una estacionaria, ¿cierto? Una guadaña la mueve un motor. Entonces el motor coge la energía, la convierte en movimiento y ese movimiento es aprovechado ya para alguna labor o algún trabajo específico. Acá hablando pues del mundo del agro, se divide en dos principales grupos de motores, los motores, valga la redundancia. Entonces están los motores a combustión, ¿cierto? Y lo que son los motores eléctricos. La energía o fuente de alimentación de estos motores, en lo que son los motores a combustión, ¿cierto? Entonces puede ser la gasolina o el ACPM, y hay muchos tipos de combustible. Ahorita hay motores que de hidrógeno, que de queroseno, que por ahí están tratando de desarrollar el motor que se mueve con agua. Sí. Entonces, eres el motor que mueve mi vida. Con amor. No, entonces, bueno. Entonces, los motores eléctricos, la fuente de alimentación hace que esto se divida pues en varios grupos. Pero la fuente es la energía eléctrica o corriente. ¿Qué pasa? Están en estos motores eléctricos los siguientes grupos: los motores a batería o inalámbricos. Están los motores que llaman monofásicos, los que funcionan con la corriente, la normal, bien sea 110, ¿cierto? Monofásicos. Más adelante vamos a profundizar más en este tema pues de qué es monofásico, qué es trifásico, ¿cierto? Bueno, y están los motores trifásicos. Entonces, trifásicos que trabajan con 3 líneas vivas. Los monofásicos que trabajan con una línea y una fase o 2 líneas vivas para la 220, ¿cierto? Entonces los monofásicos también digamos que se dividirían en 2 grupos. Los monofásicos se dividirían en 110 voltios, 220 voltios. Monofásicos. Los trifásicos tenemos que también vienen por ejemplo a 220 y a 440. Bueno, y con el tema de las baterías, entonces ya esas sí se miden a veces es por voltios. Entonces tenemos que la batería de 9 voltios, 12 voltios. Acá en este otro grupo de los motores a combustión tenemos entonces que sería así, de la siguiente manera. Estarían los motores diésel que funcionan con ACPM. 220 y 440, sí. Bueno, los motores a combustión, entonces tenemos los diésel, que son motores que funcionan a CPM, ¿cierto? Tenemos los motores que funcionan con gasolina. Bueno, hagámoslo así de esta manera. Los motores que funcionan a gasolina, y estos se dividen en 2 principales tipos de motores, que serían los motores de 4 tiempos y los motores de 2 tiempos. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos motores? ¿Cierto? Hay que, dependiendo del aparato que se vaya a mover, entonces ya digamos podemos seleccionar un tipo de motor. Aunque por ejemplo vamos a una guadaña puede ser una guadaña a batería, que la haya batería, la hay a corriente monofásica, ¿cierto? Con una extensión la podemos conectar, bueno, en el toma. Y la guadaña la hay también entonces con motor gasolina, y tenemos el modelo 4 tiempos, como es en el caso por ejemplo de la Honda, la Makita, y tenemos la de 2 tiempos. ¿Por qué no tenemos digamos guadaña diésel? Bueno, resulta que el motor diésel es un motor que es de compresión directa, o mejor dicho, a diferencia de las de gasolina, los motores de gasolina tienen la bobina, bujía, ¿cierto? Y la volante magnética. También más adelante vamos a coger los motores, los vamos a desglosar, vamos a ver qué partes son las de un motor, para qué funcionan y para conocer todo ese tipo de términos. Entonces, qué es un cigüeñal, una biela y qué hace pues dentro del motor. Pero entonces, así por encima, el motor
diésel no lleva bobina, ¿cierto? Bueno, cuando de pronto el motor está en un generador o necesitan que vaya cargando una batería, él sí trae un plato de bobinas, pero eso es únicamente para que mientras que el motor esté en movimiento vaya generando una corriente para que pasa a través de un regulador de carga y va cargando una batería. Pero este motor lo que hace es lo siguiente: él coge el aire con el oxígeno, pues el que pasa a través del filtro del aire, y lo comprime. El motor lo que hace es comprimir eso a un grado tal que cuando el inyector rocea el combustible del ACPM genera la explosión. Entonces son motores de mucha compresión. Por eso es que los motores diésel nosotros encontramos de que él trae un descompresionador o una palanca para poderle dar arranque, porque de lo contrario, debido a la compresión que tiene, no sería posible sin ese descompresionador darle arranque. El descompresionador o la palanquita que tiene arriba lo que hace es que cuando uno la baja abre una válvula, entonces una válvula queda abierta, por lo que va a quedar descompresionado, valga la redundancia, y podemos jalar del arranque y él inmediatamente enciende con la primera explosión, se quita automáticamente el descompresionador y empieza a trabajar. Los motores gasolina son más suaves porque ellos no requieren de tanta compresión, ya que la compresión es menor y lo que genera la explosión es una chispa que genera la bujía, ¿cierto? La volante pasa por la bobina, generando así un campo magnético, lo que le da el impulso a la bujía para que genere la corriente y la corriente haga pues su explosión, que sería pues generándola sobre lo que es el aire con oxígeno, el material combustible que sería la gasolina, y una vez ya pues comprimidos. Entonces el motor diésel, por estar construido de esa manera y tener que generar tanta compresión, es más robusto. Es un motor que es más grande y debe de ser así, o sea, debe ser más grande, entonces es más pesado. Es más pesado, por eso no encontramos motores diésel de 2 caballos, 3 caballos, no. Siempre lo encontramos de 7 caballos hacia arriba. Entonces, es más pesado. Ahí es cuando vienen ya pesando esas diferencias. Entonces, por ejemplo, una guadaña diésel, bueno, no. Alguna vez un cliente nos dijo, bueno, ¿tienen guadaña diésel? Pues sin entrar a explicarle todo esto, ¿cierto? No. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos motores diésel de 7 caballos en adelante y los comparamos con los de gasolina, entonces las diferencias van a ser esas. Un motor diésel es más pesado, o sea, sugiere más peso. También implica mayor vibración. El motor gasolina es un motor que trabaja más suave y con menos vibraciones que el motor diésel. El motor diésel genera más vibración, es más peso. El mantenimiento también, por ejemplo, debe de ser de mano de obra más calificada y los repuestos son más costosos. Es un motor que es de mucha precisión, entonces, por ejemplo, un gasolina nos permite a veces que con cierto desgaste en sus piezas y pueda seguir trabajando. De pronto hay una pérdida de potencia, pero bueno, sigue trabajando. El motor diésel no, el motor diésel al menor desgaste, bien sean en un buje de bancada, en los casquetes, en los anillos, él ya no nos va a trabajar. ¿Cuál es la ventaja del motor diésel? Que como es un motor que trabaja con inyección, ¿cierto? Con un inyector, que él lo que hace es generar la dosis exacta de combustible que requiere en cada momento de su explosión. Entonces nos va a economizar más combustible. Mientras que el motor gasolina sí es más consumidor, ¿cierto? Digámoslo así. Entonces, ¿cuándo la gente de pronto opta por un motor diésel? Entonces, cuando lo utilizan demasiado, todo el día, muchas horas a la semana, así, y entonces a la larga de pronto, si hacen cuentas, digamos que va a haber una relación costo-beneficio con el tema de lo económico ahí en combustible. Exacto. Sí, hay clientes que también es porque en la finca tienen todo a CPM, entonces tienen sus tractores y toda su maquinaria CPM y llevar un equipo a gasolina, entonces dicen no, porque entonces me va a tocar comprar a CPM y comprar gasolina, se pueden mezclar los combustibles, de pronto a los equipos gasolina echarle a CPM, entonces prefieren llevar solo una línea.
Y de pronto otro caso por ahí en el que me decía un cliente una vez, no, lo que pasa es que todos mis empleados tienen motos y yo les llevo gasolina, entonces yo quiero que sea ACPM para evitar ese inconveniente. Bueno, pero entonces la principal diferencia es esa, o sea, el tamaño, peso, niveles de vibración. Por eso una guadaña, entonces la encontramos solo únicamente con motor gasolina. Bueno, entonces acá tenemos el motor 4 tiempos y el motor 2 tiempos. Este motor 2 tiempos es un motor que funciona de la siguiente manera. Yo creo que todos van acá, puedo borrar, ¿cierto? Entonces vamos a las diferencias, ¿cierto? Bueno, un motor 2 tiempos funciona de la siguiente manera. O sea, todos tienen, digamos, sus mismas partes, que son el cigüeñal, la biela, el pistón, ¿cierto? Tiene aquí lo que es el carburador, acá el escape o exhausto. Entonces, un motor 2 tiempos es muy simple, entonces consta de menos cantidad de piezas, menos partes, que un motor 4 tiempos, porque digamos ya por ejemplo en el motor 4 tiempos, aparte de lo que es el cilindro aquí, ¿cierto? Cigüeñal, biela, bueno, pistón con los anillos, también lo que es el carburador y el exhausto o escape. Entonces encontramos ya acá un cabezal. Ese cabezal es donde se encuentran las válvulas, ¿cierto? Bueno, las válvulas, admisión, escape. Esas válvulas, para poder accionarse, para poder estar cerrando, abriendo y todo el tema, tiene que ir coordinado. Esto es como un concierto. Entonces el cigüeñal mueve un árbol de levas, ¿cierto? Árbol de levas. Y ese árbol de levas, ya sea mediante varillas, ¿cierto? Los motores 4 tiempos se dividen en muchos grupos, pero ya sea mediante varillas o cadenilla, nos va a mover aquí arriba lo que llaman el balancín o balancines, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función el árbol de levas? Lo mueve el cigüeñal. El árbol de levas me mueve los balancines y los balancines sincronizan la abertura y el cierre de las válvulas, tanto de las de admisión como las de escape. Entonces, ¿qué pasa? Este es un motor que tiene muchos más componentes, muchas más piezas. Ahorita ya con la tecnología que tenemos, este motor lo han llevado a que sean motores muy livianos. Entonces, por ejemplo, lo encontramos en la guadaña, en la Honda 4 tiempos, y como vemos es un motor muy pequeñito. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este motor? Este motor en muchos países ya está obsoleto o inclusive, pues, digámoslo así, que prohibido, porque es un motor que contamina más y entonces la razón es la siguiente, ya les explico. Este motor 4 tiempos lleva una caja de aceite. Ese aceite, que se cambia cada determinadas horas de uso y ustedes les dicen a los clientes, bueno, lleva tantos centímetros cúbicos de aceite, y hay muchas clasificaciones, los vendemos, bueno, en otra charlita vamos a entrar en ese tema. Entonces, ese aceite es el que me va a lubricar todas las piezas móviles del motor, me va a mantener más refrigerado el motor y me va a lubricar, ¿cierto? Para que las piezas no metálicas en sí no funcionen en seco, pues, y sufran desgastes. Pero en un motor 2 tiempos no encontramos caja de aceite. En el motor 2 tiempos el aceite va mezclado con el combustible, con la gasolina. Entonces en el depósito o tanque de combustible, ¿cierto? Que nos va a alimentar, digamos, el carburador, la gasolina va con un porcentaje de aceite ahí mezclado. ¿Para qué motivo? Para que cuando el combustible entre aquí a trabajar, vaya con esa mezcla de aceite y me lubrique todas las piezas móviles del motor. Pero ¿eso qué implica? Que cuando el motor va a hacer su combustión o su explosión, va a quemar aceite. Entonces nos va a quemar aceite. Aparte de que el motor 2 tiempos, como su nombre lo indica, el motor 2 tiempos es porque en dos ciclos
hace, digamos, todo el proceso, ¿cierto? A lo que sería así. Cuando este pistón baja, ¿cierto? Y está en la parte de abajo, creeríamos nosotros, el pistón baja y entonces está haciendo pues la admisión del carburador. Pero no, él hace la admisión del carburador cuando el pistón sube. Cuando el pistón sube, él genera un vacío acá en la parte de abajo. Ese vacío hace que él succione combustible y esa mezcla se riegue por todo esto. Ahí es cuando me está lubricando todas las piezas. Y cuando el pistón baja, lo que hace es que esa mezcla que ya está acá, la inyecta y sube por lo que se llaman las lumbreras, a alojarse acá en la cámara de combustión, donde va a ser la explosión. Pero entonces miren, cuando el pistón sube a hacer esta admisión, ya está acá haciendo lo que es la compresión del combustible, ¿cierto? Ahí se genera una explosión. Esa explosión hace que el pistón baje, ¿cierto? Pero cuando baja ya está inyectando nuevamente el combustible acá arriba. Sí. ¿Se llama? ¿Cómo es? Exacto. ¿Cómo es? Eso tiene un nombre. Escape, primero es... Sí, entonces los tiempos o los ciclos, por ejemplo en este que es 4 tiempos, serían los ciclos serían los siguientes. El primero sería admisión, ¿cierto? El segundo, compresión. El tercero, explosión. Y el cuarto sería escape. Escape. Entonces vamos acá al motor 4 tiempos. Vea, el motor 4 tiempos funciona así, de la siguiente manera. Primero el pistón baja. En el momento en el que el pistón baja se abre la válvula de admisión, ¿cierto? El combustible en este caso sí entra por arriba, por eso está el aceite acá abajo que va lubricando las piezas móviles. Pero el tema es el siguiente: cuando el pistón baja hay el primer tiempo, es admisión. Entonces entra la mezcla de combustible, o bueno, el combustible en este caso pues gasolina corriente sola, y queda en la cámara de combustión. Ahí estaría el primer ciclo, cuando el pistón baja. Cuando el pistón vuelve a subir, ahí dando un giro, o sea, dando una vuelta, cuando vuelve a subir, ya está haciendo la compresión. Está comprimiendo ese combustible en la cámara de combustión. Ahí dio una vuelta al motor. Cuando el motor va a arrancar a dar su siguiente vuelta, por decir algo, es porque acá hubo una explosión. Se generó con la chispa de la bujía. Esa explosión me empuja a mí el pistón hacia abajo, ¿cierto? Ocurriendo ya el tercer tiempo, que sería la explosión. Ahí va vuelta y media del cigüeñal. Cuando el motor vuelve a subir aquí, ya por la inercia o el impulso, lo que está haciendo es que se abre, la válvula de escape se abre, y cuando sube está empujando todos esos residuos hacia la parte del exhausto, ¿cierto? Entonces él tiene que dar dos giros para hacer estos 4 ciclos. 2 vueltas, sí, cada 2 vueltas hay una explosión, digámoslo así. Porque en la primera vuelta él está haciendo la admisión y la compresión, y cuando explota hace otra vuelta y hace pues el escape y arranca otra vez. Este motor solo da un giro, este motor solo da un giro, una vuelta. ¿Por qué? Porque no tiene sino, digamos que cuando el motor, sí, o sea, cuando el motor, digamos, por ejemplo, sube, está haciendo la admisión y está haciendo la compresión. Se genera la explosión. Entonces él baja. Y cuando vuelve y sube, está otra vez haciendo la admisión y la explosión. Y prácticamente cuando él sube, antes de comprimir el combustible nuevo, está expulsando ya el viejo. No tan rápido los motores. Entonces, por eso son tan rápidos.
Entonces ahí vamos ya a las diferencias. Teniendo en cuenta pues estas diferencias tecnológicas, ahora vamos digamos por ejemplo a la realidad, las diferencias en sí. Bueno, y hablándolo en sí, entonces el único pecado es ser tan ¿cómo se dice? Contaminantes. Exacto. Si vamos a que son más rápidos, tienen más, solo un giro para hacer todo lo que hacen de 4 tiempos. Sí, entonces ahí vamos a las diferencias ya en práctica, ¿cierto? De por qué el tema. Bueno, entonces están los motores 2 tiempos y los 4 tiempos. Entonces, él genera el doble veces digamos la explosión, o sea, como les decía ahorita, en cada giro prácticamente hay una explosión. El motor 4 tiempos en cada 2 giros. Son motores que tienen menos cantidad de piezas o componentes, por lo que serían más livianos, obviamente. Livianos con B larga. Livianos, bueno. Los motores estos tienen mayor número de componentes, por lo que son entonces mayor peso, ¿cierto? Mayor peso, también mayor cantidad de piezas de pronto a sufrir desgaste, diríamos. Pero ¿qué pasa? Como son motores que no requieren de tanta revolución para generar cierta potencia, entonces no van tan rápido, aparte de que no van a consumir tanto combustible, no va a haber tanto consumo de aceite porque el aceite simplemente va a estar ahí, se cambia cada ciertas horas, entonces a la larga pues digamos que es más económico. Bueno, son más ruidosos. Si de pronto ustedes han escuchado una guadaña o un motor 2 tiempos, eso suena como una avioneta, pero porque son motores que están en las guadañas, ¿cierto? Pues vuelvo y repito, hay infinidad de motores allá afuera, pero vamos a hablar de los temas pues, en los que nosotros... Entonces los motores 2 tiempos los encontramos nosotros en lo que son las motosierras y las guadañas, principalmente. Porque también, por ejemplo, hay unas motobombas, manejamos unas motobombas con motores 2 tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Son livianas, pequeñas, portátiles, ¿sí ven? Mientras que ya las 4 tiempos ya empiezan pues como de cierta potencia en adelante. Entonces, en Europa, por ciertas normativas, los motores 2 tiempos están saliendo de circulación y los fabricantes se están viendo obligados a sacar otro tipo de motores, como por ejemplo en la línea Steel, lo que son los motores 450, de la sopladora, de la fumigadora, los motores Doxmix, sí, son motores que funcionan con válvulas y todo eso, es precisamente buscando minimizar la cantidad de gases contaminantes que emana el motor y es exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de una guadaña, aquí vamos a ver esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí una breve introducción. Está la curva de potencia de un motor, ¿cierto? Esa curva es directamente proporcional entre las RPM. ¿Quién sabe qué es RPM? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, es la cantidad de vueltas que da el eje o cigüeñal de un motor en un minuto, contra los HP o caballos de potencia, ¿cierto? Caballos de potencia. Bueno, entonces en esta curva tenemos que las revoluciones, digamos, vayan así, hagámoslo acá como vamos a hacer el ejemplo de las 2 tiempos o las guadañas, de 1000 en 1000, ¿cierto? 1000, 2000, 3000, bueno, 4000, 5000, 6000, esto llega a 7000. Las más revolucionadas que manejamos son las Steel FS280. Entonces, en la guadaña Steel FS280 nos alcanzan hasta las 12 o 13.000 revoluciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esto pasa lo siguiente. Entonces, caballos de potencia. Entonces, decimos que una guadaña es de 3 caballos. 3, bueno, 1.5, 2.5. Entonces, usted le dice a un cliente, esta curva funciona tanto para los motores de 2 tiempos como para los motores 4 tiempos.
Entonces dicen, tiene 3 caballos de potencia, eso es en su máxima revolución. Entonces, por ejemplo, tenemos que una guadaña Maruyama, por decir algo, que alcanza las 7000 revoluciones aproximado. Entonces, un ejemplo, dicen, bueno, la guadaña tiene 2.5 caballos. 2.5 caballos a 7000 revoluciones, donde pues la curva sería esta, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa si esa guadaña no la aceleramos a las 7000, sino que el cliente o un motor 4 tiempos dice, no, por ejemplo, los motores 4 tiempos que nosotros manejamos, los de más alta revolución son 3600. Entonces, digamos que un motor 4 tiempos nos dicen 3600 revoluciones máximo, pero el cliente dice, no, yo le voy a poner la aceleración a la mitad y lo voy a poner a trabajar más o menos a unas 1800 revoluciones. Entonces, en la curva del motor 4 tiempos, hagámosla acá, tenemos un motor de 9 caballos. De 9 caballos a 3600 RPM. En este punto de revoluciones me estaría entregando los 9 caballos. Pero si el cliente lo acelera únicamente hasta la mitad, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí en la curva de que no vamos a tener los 9 caballos. Disminuye la potencia, ¿cierto? Disminuye la potencia. Entonces por eso es que en los motores 4 tiempos están los 2 modelos. Porque usted diría, no, es que un cliente necesita un motor a 1800 revoluciones. Entonces, ¿por qué no lo acelera hasta la mitad y ya? Porque se va a caer la potencia. Entonces ahí es cuando ya necesita un motor con una configuración diferente, cosa de que si el cigüeñal internamente va a las 3600, que es su máximo de revoluciones, para que entregue su máximo de potencia, internamente haya unos piñones o cadena, bueno, hay varios tipos, para que el eje de afuera me entregue únicamente 1800 revoluciones, pero él por dentro va a 3600 para entregar su máximo factor de potencia, ¿cierto? Entonces, tenemos eso. Por eso, por ejemplo, el éxito que tiene la Steel FS280 es que, si ustedes miran en la cilindrada, es una cilindrada más bajita que las otras guadañas, como la Maruyama y eso, ¿cierto? Entonces, o dicen, bueno, o tiene únicamente tanta potencia, o tiene únicamente tanta cilindraje, pero entrega mayor revolución. Y a mayor revolución en estos aparatos, pues, que son equipos de corte, pues es cierto, va a rendir más, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, las motosierras, tenemos motosierras también que están ya por encima de las 10.000 revoluciones, y es precisamente porque se requiere revolución. Entonces, como ustedes ya han visto, hay equipos que requieren de mayor revolución y otros de menos. Hay tanto el hecho de que, según para el equipo que se vaya a recomendar, que se va a mover pues con el motor, seleccionar el tipo de motor, ¿cierto? Que debe ser. Pero entonces, bueno, este tema de las curvas lo vamos a ver luego así más explicadito. Solo son 2,5 y trabaja 12.800. Exacto, 12.800 revoluciones. Yo creería que en ese tema pues de las guadañas son los motores que hay más revolucionados. Pero entonces, bueno, digamos que me metí mucho por el tema de los motores a combustión, o los motores pues gasolina, diésel. No sé si han ido agarrando bien, digamos, las diferencias entre el uno y el otro. Y ya, por ejemplo, en este tema de los motores 2 tiempos y 4 tiempos, entonces el motor 4 tiempos, ¿cierto? Es un motor que entrega muy buena potencia, maneja bajas revoluciones, relativamente, pues comparándolo con un motor de 2 tiempos, entonces son motores que trabajan a menos revolución, tienen menor consumo de combustible, ¿cierto? Menor consumo de aceite, ya que el aceite va en una caja, se cambia cada determinadas horas, según pues lo indica el fabricante, entonces no va a estar contaminando tanto, ¿cierto? Aparte de que el ruido, entonces también son motores más silenciosos, y por esos factores es un motor que nos puede durar mucho más tiempo. Un motor 2 tiempos no entrega muy buena revolución, ¿cierto? Pero entonces
va mezclado el aceite con la gasolina, entonces nos va a contaminar más, y a pesar de que tenga menos piezas, sea una tecnología más sencilla, por el hecho de que va a mayor revolución y hay mayor número de explosiones, entonces ¿eso en qué termina? En un desgaste más prematuro de las piezas internas del motor. Ya tendrían que ser de pronto, no, es que está hecho en unas aleaciones o unos componentes pues que no se vaya a gastar nunca. ¿Usted qué una DT quería hacer? Una deteriorada. Bueno, en el tema de esos motores, entonces, los motores dos tiempos acá principalmente, ¿en dónde se ven? ¿Los qué? Motores dos tiempos. Las guadañas, las Motosierras. Fumigadoras motorizadas de espalda. ¿Cierto? generadores. Bueno, el generador más pequeño que manejamos nosotros con motor dos tiempos, ese es el generador 950. Entonces, entremos ahí a hacer como un paréntesis y a explicar acerca, digamos, de ese. Hay gente que dice, bueno, yo quiero un generador pequeño. Está el 950, es una opción pequeña porque es liviana, fácil de transportar y todo eso. No por ser más pequeña que digamos que un 1500 cuatro tiempos, no por ser más pequeña, entonces va a consumir menos o va a hacer menos ruido. ¿Por qué? Porque ese es dos tiempos. Mientras que el generador 1500 va a ser más silencioso y va a ser más económico. O sea, va inclusive a ser más económico que ese generador, por el hecho de ser uno dos tiempos y el otro cuatro tiempos. Y ahora ya, por ejemplo, entonces, en las estacionarias, que es donde se pueden ver, o las motobombas, que es donde se pueden ver los casos de gasolina y motores diésel, ¿cierto? Entonces ya tenemos las diferencias, ¿cierto? El uno funciona pues con ACPM, el otro con gasolina. Los motores de gasolina pueden ser menos económicos en el tema de consumo, pero ya en el tema de pronto reparaciones, las partes para la refacción, es más económico, pueden ser... Vea, un motor diésel, el éxito sería que bien manejado, primero, bien calculado para lo que vayan a mover, ¿cierto? Bien calculado. Me refiero a que de pronto esté sobrado de potencia, no estén al límite, ningún motor se debe de recomendar al límite, pero sobre todo el caso de los diésel. Un motor diésel que esté al límite moviendo o una máquina, sea una bomba de agua o así, no va a durar nada, o sea, ni siquiera el tiempo pues de garantía que tiene el motor. Entonces, si está sobrado y si está bien manejado, puede llegar a durar más. Bien manejados, bien hechos los cambios de aceite. En estos días que desglosemos el motor, entonces vamos a ver las funciones, ¿cierto? Un filtro purificador de aire. Todo lo que está en su diseño tiene su importancia. Entonces, el filtro purificador de aire, si no se limpia, si no se cambia a tiempo, eso desencadena pues en daños y desgastes prematuros. Un filtro de aceite, por ejemplo, no es lo mismo usted cambiarle el aceite al motor, pero no lavar el filtro. En el caso de los motores diésel, él lleva un filtro. Ese filtro recoge todas las impurezas y todo eso, porque ellos tienen bomba de lubricación. ¿Esa bomba qué hace? Coge el aceite y lo va inyectando al cigüeñal y a otras piezas. En ese proceso de la bomba de aceite, pues bombear eso, tiene un filtro para que las impurezas, limallas y todo eso que vaya soltando el motor se nos quede en el filtro. Entonces, cuando se va a hacer el cambio, si acá por ejemplo ustedes tienen que las motos o los carros, saben que cuando van a cambiar el aceite muchas veces le dicen, bueno, se recomienda, ya lleva 2 cambios de aceite, se recomienda que le cambiemos el filtro. Esos filtros no son lavables, sino que esos pues se cambian. En el caso del motor diésel que manejamos nosotros, el filtro es lavable. Entonces, es importante y hacer esa recomendación. Bueno, muchas veces los clientes dicen, no, yo ya sé todo, pero eso es una cadena, él se lo lleva ya a un empleado y así. ¿Sí le cambiaron el aceite? Sí, se lo cambiamos, pero no le lavaron el filtro, no lo revisaron. Entonces, ahí está la falla. Luego lo traen y, vea, este motor se me dañaron los casquetes o la biela, bueno, se me fundió. Señor, ¿y usted sí le cambió el aceite? Sí, yo sí se lo cambié, pero de pronto no le lavó ese tema del filtro. Entonces, en el motor gasolina, por ejemplo, la mayoría de los que tenemos acá, ellos no funcionan con bomba de aceite. Los modelos que manejamos nosotros funcionan es por salpique. A medida que el cigüeñal va moviéndose, la biela trae un salpicador y el aceite simplemente pues con el movimiento adentro salpica hacia todas las piezas del motor. No tiene filtro y cuando se cambia, como el tapón está en la parte más baja, pues los residuos suelen salir ahí. Algo que hace mucha gente es que le echa un poquito de aceite que para que limpie, luego ahí sí pone el tapón y ahí le echa
el aceite nuevo. Entonces de pronto los motores a gasolina, bueno, no son tan complejos. Pero yo creo que la pregunta que usted me hace, Jonathan, entonces todo depende del cuidado. Y los motores diésel son motores que los componentes son muy robustos, como decía ahorita, son de gran tamaño y son diseñados para durar, pero requieren de mayor cuidado. Requieren de mayor cuidado y ese es el tema. En este mundo del agro, algo que yo tengo aquí pues como una experiencia y les cuento a ustedes es de que debido a eso, de que de pronto en el mundo del campo no hay el mejor manejo para este tipo de equipos, los motores gasolina suelen molestar menos porque aguantan más o inclusive dependiendo del uso y el abuso, hay motores gasolina que con cierto desgaste ustedes los ven amarrados con neumático, con alambre y ellos están trabajando, mientras que un motor diésel, el simple hecho de que le caiga agua al combustible, al CPM, le cayó agua, esa agua se fue al inyector y lo tapó, ahí dejó de funcionar, o un acerrín, bueno, cualquier basura que logre pasar por el filtro. También, por ejemplo, si lo dejan secar de combustible, coge aire, entonces ya hay que desairar el sistema de inyección, entonces es de más cuidado. Entonces, por ejemplo, es muy importante que cuando un cliente venga y nos vaya a comprar un equipo, el tema pues de la asesoría, entonces es eso, por ejemplo, un cliente viene y dice, bueno, yo quiero una estacionaria, pero démela con motor diésel, porque de pronto él en su cabeza piensa, es que el motor diésel es más económico en consumo, pero entonces es bueno asesorarlo porque ¿qué implica que él vaya a llevar eso con ese motor diésel? Usted le dice, bueno, ¿por qué lo quiere diésel? No, porque es más económico, pero entonces ahí les explico algo. El motor diésel más pequeño que manejamos nosotros es el de 7 caballos, ¿cierto? Y el de gasolina 6.5. Las bombas más grandes que manejamos, bueno, manejamos bomba 120, eso ya es algo más allá, pero dentro de las comunes están la bomba 30 o la 45, que es la más grande. La bomba 45, TF45, requiere de 3 caballos de potencia para trabajar. Entonces, cuando las ensamblamos con motores eléctricos, le ponemos un motor eléctrico de 3 caballos y es más que suficiente, ¿cierto? ¿Por qué entonces cuando la ensamblamos con un motor gasolina es un 6.5? ¿Quién me da esa respuesta? ¿Por qué entonces cuando la ensamblamos con motor gasolina o por qué nos llegan con motor gasolina con motor 6.5? Pero no entiendo. ¿Sabes la pregunta? Y él dice que porque cuando es eléctrico los carros son 3. Sí. Porque cuando la gasolina se subía a 6,5, ¿por qué se dobletea el motor del gasolina? Porque son 2 kilowatts. Por la fuerza. Sí. Bueno, acá voy a abrir un paréntesis también, ¿cierto? No sé si el tiempo nos dé, ¿qué hora es? Por las revoluciones, ¿no? Faltan 10, bueno, para cerrar ahí, no. Abramos un paréntesis y les voy a explicar esto. Un HP en un motor eléctrico, un HP o caballo de potencia, equivale a 750 vatios o 0.75 kW. Por lo que 2 HP serían 1.5 kilovatios, ¿cierto? O sea que si estamos hablando acá de 3 HP, se dice que la bomba TF45, ¿cierto? Con 3 HP requiere de 2.25 kW, sería pues así más o menos. Bueno, vea, resulta y pasa. Sí. Sí, resulta y pasa que anteriormente todas las estacionarias o la mayoría venían con motor de 5.5 caballos. Pero la diferencia entre un motor de 5.5 caballos y un 6.5, la diferencia en costo, ¿cierto? En el precio, solo eran como 20.000 pesos. Por lo que tanto los importadores como los distribuidores dijeron, bueno, 5.5 con relación a un 6.5 y la diferencia va a ser únicamente de 20.000, pues no, este motor que me es más eficiente, ¿cierto? Y que inclusive si yo con un motor de 6.5 muevo esta bomba TF45, no voy a tener que a toda hora tenerlo al máximo de revolución, sino que lo voy a poder manejar a cierta marcha. Entonces, pues
siguieron únicamente pues trayendo este motor. Es un motor que inclusive, si lo comparamos con un motor de gasolina de los que nos llegan de 3.5 caballos, la diferencia en precio es mínima. Y un motor de 3.5 caballos, sí habría que llevarlo al límite toda hora para poder mover una bomba de estas. Volvemos a lo que les decía ahorita. No hay que recomendar un motor tan preciso de que a toda hora esté al límite, no. Que siempre tengamos algo más de potencia ahí, pues, ¿cierto? Extra. Pero para... ¿estas siempre se aplican los de gasolina o digamos en los eléctricos, en ambos? Bueno, ¿qué pasa? El motor eléctrico, usted tiene cómo desacelerarlo. Para decir, no lo voy a acelerar a fondo, para que me baje la potencia. Pero está muy buena esa pregunta. El motor eléctrico a toda hora va a su revolución, o sea, usted inmediatamente lo conecta, él está entregando su máximo factor de potencia. Por lo que, si... A la corriente eléctrica a la cual usted le va a conectar. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, no hay ningún problema. Este motor lo conectamos, nos está entregando su máxima potencia y puede mover esta bomba sin mayor problema. Ya menos de esta potencia, el motor eléctrico no se recomendaría. Bueno, entonces estos motores no los volvieron a traer. Por ahí hay uno que otro equipo que de pronto llega ya ensamblado. Ah, qué pena. El de este, sí. Este fue el que no lo volvieron a traer. El de 6.5 caballos es el motor más comercial y de pronto más favorable. Entonces, por eso viene con ese. Pero entonces, con este tenemos la ventaja de que el cliente dice... Entonces volvemos al tema de la curva de potencia. Pero el cliente no lo lleva a su máximo punto, sino que lo dejó a 3/4 de aceleración o a media aceleración. Entonces, al dejarlo a media marcha, entonces podemos decir, uy, no me está entregando los 6.5 caballos, me está entregando 3.5, ¿cierto? Pero está moviendo la bomba sin ningún problema y la regulamos, ¿cierto? Ya si fuéramos a una bomba más grande, a una bomba de 70 litros por minuto, una bomba de 120 litros por minuto, ahí vamos entonces a la ficha, que a ver qué motor se recomienda ya un motor gasolina. Bueno, yo creo que, como ya no acabó el tiempo, para la próxima charlita vamos entonces a explicar ya por el lado, digamos, de los motores eléctricos. Explicamos el tema de los motores eléctricos, sus diferencias y bueno, en qué partes tanto de la industria como del agro pues se manejan. Y entonces para la próxima charla, si de pronto tienen preguntas, dudas acerca pues de este tema pues de que hablamos así por encimita pues de los motores, ya después pasamos entonces, ahí sí, ya sabiendo pues digamos de la diferencia en combustibles, fuentes de alimentación pues de un motor y todo eso. Entonces podemos entrar a lo que es ya los equipos en sí. Entonces nos vamos entonces con una charla, sería bueno que ustedes me sugieran por dónde empezar, entonces nos vamos a una charla por secciones. Entonces vamos a hablar acerca de, por ejemplo, del tema de las motobombas, el tema de los generadores, de las estacionarias, fumigadora motor de espalda, ¿cierto? Vamos a arrancar así. Hacer comparativos. Bombas estacionarias, así. bombas, generadores y... Exacto. Tocamos también, por ejemplo, el tema entonces de los lubricantes, los aceites. Y ya después de eso podemos pasar entonces por sugerencia que me hizo a mí don Fernando, al tema de coger los equipos o los motores, desglosarlos para entender más, identificar más las partes de los motores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que un cliente llegue y le diga a uno, usted tiene, un ejemplo así pendejo, usted tiene el filtro purificador de aire, ¿cierto? Entonces, el filtro purificador de aire de un compresor. Y entonces ustedes dicen, bueno, el filtro purificador de aire, ¿dónde irá? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿O, cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes ya le dicen, por ejemplo, una válvula. Necesito la válvula. Que dice tenía bomba de lubricación. Exacto. Yo le conocía la bomba de lubricación a las motosierras. Exacto, sí. Y el motor diésel tiene una bomba de lubricación. Esa bomba de lubricación sufre desgaste y cuando no se reemplaza a tiempo deja de
deja de ser eficiente en el proceso pues, de su lubricación. Entonces, casi siempre la mayoría de los clientes tienen el tema ese de que se dañó el motor porque no le cambió aceite. No, de pronto sí se lo cambió, pero la bomba ya está gastada. Santiago, ¿usted dónde está la bomba de lubricación? Yo lo mandé para la bomba de inyección. Es la única que ¿Cuál es la diferencia entre una bomba de lubricación y una bomba de inyección? Resolvamos esa última duda acá, Por favor, gracias. que ya vamos a abrir. Bueno, vean. Entonces, en el motor gasolina ahorita vimos que tenía el carburador. Antes del carburador está el filtro de aire, que es el que purifica el aire que viene a entrar al motor. El carburador es el que alimenta el motor, tanto de aire como de gasolina, en una proporción exacta para que pueda, pues, inclusive ahí es donde está el acelerador, porque dependiendo como yo controle esas dos entradas de aire y gasolina, me va a aumentar o bajar la revolución del motor. Está el exhausto, que es por donde salen pues ya los escapes. Está el tanque de combustible. Bueno, así respondiendo brevemente la pregunta que me hizo aquí Santiago. Está el motor diésel, ¿cierto? Motor bien dibujado. Está el depósito de combustible. Por acá está el exhausto, ¿cierto? Acá está el cabezal de fuerza, que es donde encontramos las válvulas, el tema de los balancines, bueno. Está acá el pistón, biela, cigüeñal. Está aquí el árbol de levas, que es el que mediante las varillas impulsoras me controlan los balancines. Volvemos a lo mismo. Entonces, la bomba de inyección es como si fuera el carburador de los motores de gasolina. Se encuentra acá en esta parte, ¿cierto? Baja el combustible a la bomba. Del tanque de combustible, acá está el filtro. Este es el filtro de combustible. Es el que me purifica la CPM para que no lleguen impurezas a la bomba. Acá del cigüeñal, mediante un piñón, me va a mover esa bomba. Entonces, esa bomba, cada que digamos que el pistón sube y llega a su punto de compresión máximo, orquestadamente acá internamente pues estoy acarrado, el árbol de levas. El árbol de levas me mueve las varillas y también me mueve la bomba. Entonces el árbol de levas también tiene la función de mover la bomba para que, como su nombre lo dice, inyecte el combustible mediante un tubo. El tubo de inyección. Este es el tubo de inyección que tanto pregunta la gente. Por acá es por donde sube la CPM que la bomba inyecta. ¿A qué? Al inyector. Entonces, cuando él hace su compresión, la bomba de inyección llega y manda un pulso. No electromagnético, no. Manda manda una inyección. Y al pasar por el inyector la función que tiene es que salga pulverizado. Es como una punta, una boquilla. Que salga pulverizado, rociado el combustible acá, para que se genere la explosión y entonces se genere el movimiento. De ahí proviene lo que le decía ahora, la energía que ocasiona el movimiento, que pues me va a hacer girar el eje para ya yo ahí poner una polea o poner algo pues. Entonces esta es la bomba de inyección. ¿Cuál es la bomba de lubricación? De la que hablaba Santiago. Resulta que acá abajo donde va el aceite del motor, en una lateral del bloque, tenemos es como una motobombita. ¿Qué pasa? Esa motobombita también se mueve o se impulsa mediante piñones o engranajes pues internos. Esa bombita gira como una motobombita pequeña y por acá por la parte de abajo me chupa el aceite. Lo lleva por un ducto que tiene el bloque, el cárter, y sube por ahí a presión. Sale aquí a lo que llaman el buje de bancada y eso se va por un ducto recorriendo el cigüeñal, saliendo a lubricar lo que es los casquetes y a lubricar pues todas las partes internas del motor. O sea,
va inyectándose aceite Buje de bancada en es esa una parte. cosita redonda que ponen allí y tiene un huequito por ahí donde pasa Exacto, entonces ese buje de bancada, ya un dato técnico, el buje de bancada, si lo meten, ese rotico debe coincidir por donde sube. Por ejemplo, alguien que no tenga la experiencia, mete mal el buje de bancada y lo mete corrido, nos sella el ducto. Exacto, entonces acá antes de la bomba de lubricación, ¿cierto? Está el filtro, que por aquí, por la parte externa del motor, se puede extraer retirando un tornillito y se extrae, porque este aceite con toda esta limalla, nomás la bomba chupa, entonces aquí en el filtro se va quedando toda esa limalla. Si no se lava, la limalla obstruye el filtro, perdón, y la bomba no va a hacer su lubricación. Entonces, la bomba de lubricación en los motores nos lubrica el motor, está en la parte interna, en el bloque, y la bomba de inyección nos alimenta lo que es el combustible a la cámara de combustión mediante el inyector. Bueno, en las motosierras que también tiene bomba de lubricación, se decía ahorita, esas lubrican es la cadena, porque el motor es 2 tiempos, entonces la lubricación va mezclada con la gasolina, ¿cierto? De ahí depende que ella esté bien lubricada, la dosis correcta y el aceite bien recomendado para esa. Y si tiene bomba de lubricación, entonces ustedes dirían, es que es 4 tiempos, no, pues que se lubrica. No, esa bomba es para lubricar, es un depósito que lleva aparte y es para la cadena, para lubricar la cadena. Bueno, muchachos, es todo por hoy y nos vemos en la próxima.